Hola a todos, en este video les explicaremos cómo diligenciar el formulario de solicitud de la condición de refugiado. Para ello, lo primero que vamos a buscar en un navegador es la página de la Cancillería colombiana, por lo que vamos a ingresar este primer link. En esta página vamos a buscar la opción de el procedimiento de determinación de la condición de refugiado que se encuentra en esta parte de la página donde vamos a dar clic y vamos a buscar el formulario de la solicitud. Lo que les sugerimos es que puedan leer esta cartillita que indica cómo es el procedimiento de la solicitud de la condición de refugiado. En la segunda parte de esta página nos indican cómo es el envío de nuevas solicitudes, que para ello se debe diligenciar el formulario DPFO 273 cuando es el titular mayor de edad. Y si este titular mayor de edad tiene beneficiarios, debe diligenciar el DPFO 274 si aplica. Pueden ser beneficiarios? Mis hijos, mi esposo, mi pareja, mis padres si son adultos mayores que dependen económicamente de mí, mis hijos mayores de 18 años que dependan económicamente de mí hasta los 25 o mis hijos en condición de discapacidad. Acá nos dicen que se debe enviar junto con los anexos correspondientes legibles en un solo correo y en un único archivo en formato PDF. Entonces vamos a iniciar explicando el formulario del titular, que es este, y en un segundo momento vamos a revisar el del beneficiario. Para ello vamos a revisar el del titular, que lo tenemos en esta partecita del video. Acá lo que les sugerimos es que estas tres filas que se encuentran en la parte superior de cada una de las páginas lo omitamos porque es como el código del documento, el título del documento, bueno, el nombre del documento y el número de páginas. Entonces vamos a omitirlo porque en cada una de las páginas de este documento va a aparecer. Nos vamos a concentrar a partir de acá, que es el formulario de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado para titular mayor de edad. Para ello, pues se deben diligenciar cada una de las secciones de este formulario, en lo posible a computador, sino en letra de imprenta, clara, legible, sin tachones ni enmendaduras. Y este formulario debe ser enviado con sus anexos en un único formato en PDF. Acá nos recuerdan que los formularios que estén incompletos no entrarán a estudio. La primera parte, si nos damos cuenta, nos piden información personal del solicitante. Entonces vamos a poner un ejemplo que se llama Juanito, David Pérez López, que es una persona que está en unión libre, es decir, que vive con su pareja, pero no están casados, que el país de nacimiento es Venezuela, que él nació en Barquisimeto. Acá es importante que tengamos en cuenta que nos preguntan es ciudad de nacimiento, que nació el 1 de enero del 96, que es un hombre que no pertenece a ningún grupo poblacional. Acá es muy importante que la persona revise si pertenece a algún grupo étnico, religioso, pueblo indígena, LGBTIQ más, otro o ninguno. En el caso de Juanito, pues él no pertenece a ninguno, por lo que vamos a explicar acá que no aplica, porque en caso de que aplique debe explicar el nombre y los detalles del grupo al que pertenece. Género, él es masculino, su nacionalidad es venezolana. Él tiene un técnico en educación en otras nacionalidades. Vamos a poner que no aplica porque él solo es venezolano. Acá la segunda parte de esta información personal nos dice que indique la información migratoria, es decir, la fecha de salida del país de origen y la fecha de su último ingreso a Colombia. Entonces, esta persona solo ha salido una vez de Venezuela. Salió el 20 de su país, 20 de marzo del 2025, e ingresó a Colombia. Se demoró 2 días en ingresar a la frontera, entonces ingresó el 22 de marzo del 2025. Ingresó por Cúcuta, norte de Santander. Ustedes deben revisar muy bien por dónde realizaron su ingreso.
Su último ingreso a Colombia fue de manera irregular, es decir, él pasó pues por el puente, pero no selló pasaporte ni nada, sino que pasó nomás, o incluso pudo pasar por Georgia. ¿Se encuentra actualmente en territorio colombiano? Sí, él se encuentra acá en Tunja. ¿Ha solicitado anteriormente una visa colombiana? No, él no ha solicitado ningún tipo de visa. ¿Ha solicitado el permiso por protección temporal únicamente para venezolanos? No, él su primer ingreso y pues no tuvo la oportunidad de realizar este trámite. Ha solicitado refugio en Colombia, es su primera vez que realiza esta solicitud. Ha solicitado refugio en un país diferente a Colombia, no. Él solo ha ingresado a Colombia y no ha pasado a otro país. Acá le preguntan que si se encuentra privado de la libertad o en detención intramural. No, él no se encuentra en prisión. Vamos a poner que no aplica. Preferencia del entrevistador, es decir, que si él prefiere que lo entreviste un hombre o una mujer o sin preferencia, él indica que sin preferencia, su idioma pues es el español, entonces vamos a marcar el español. En esta segunda parte dice información adicional, cuenta con documentos de identidad, con pasaporte, no, él no tiene pasaporte, pero sí tiene cédula, entonces acá la pregunta que si cuenta con documento de identidad. Y acá le indican que en caso afirmativo relacione los documentos. En el caso de Juanito, él tiene una cédula que es que es de Venezuela, que es la cédula, que su número es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que su fecha de expedición fue el 16 de agosto del 2024 y que se vence en agosto del 2034, que fue expedida en Barquisimeto y no tiene más documentos. Acá vamos a indicar que no aplica. Nos preguntan que en caso de no contar con documentos, indique los números de documento y describa las razones por las cuales no cuenta o no puede aportar estos. En este caso, pues él sí puede aportar su cédula porque la tiene. Dice 2.2, datos de contacto de la persona solicitante. Él se encuentra en Colombia. Acá le preguntan que si tienes teléfono fijo, él no tiene. Que dónde vive actualmente, pues en Tunja, que su número de teléfono es 310-000-0000, que su correo electrónico es juanito.gmail.com. Acá es muy importante tener presente el correo electrónico porque todo se va a notificar por ese medio. Lo que le sugerimos a las personas es que puedan, si tienen correo electrónico pero no recuerdan la contraseña, intentar recuperarlo o en lo posible crear. Situaciones especiales de la persona solicitante. Acá le preguntan a la persona que si se encuentra en alguna de estas situaciones, si tiene alguna condición de discapacidad, si es una persona mayor de 60 años que no puede cuidar de sí misma, si fue un líder o lideresa social que se encuentran en riesgo inminente, que si tiene alguna condición médica grave que requiere asistencia, que si es víctima o sobreviviente de violencia sexual o de género, que si es víctima de trata de migrantes o de tráfico de migrantes, que si es un menor de edad no acompañado o separado de sus padres, que si su vida se encuentra en riesgo inminente de homicidio, feminicidio, transfeminicidio por violencia intrafamiliar o por amenazas, u otra. Entonces, acá es muy importante que la persona revise en cuál de estas situaciones se encuentra, porque en caso de seleccionar alguna, debe explicar las razones o debe explicar la situación en la que se encuentra y la debe explicar en este cuadrito. Entonces acá, pues Juanito no se encuentra en ninguna, vamos a poner que ninguna. Y pues por lo tanto no va a tener que diligenciar este cuadrito de acá abajo porque indicó que ninguna. Entonces vamos a poner que no explica. En el caso del tercer punto dice que si ha ingresado, transitado, permanecido o residido en un país diferente a Colombia, después de haber ocurrido los hechos por los cuales teme regresar. En este caso, pues Juanito solo ha ingresado a Colombia y no ha salido desde que ingresó. Por lo tanto, escribimos que no aplica. Afiliaciones. Él pertenece o perteneció a algún grupo de los que se mencionan acá. La persona debe revisar uno por uno si aplica o no, porque digamos, aunque yo no pertenecí a alguno de estos grupos, de pronto mi esposo, mi pareja, sí perteneció y tengo que explicarlo también en este cuadro. Entonces, en este caso vamos a poner que ninguno y acá vamos a poner que no aplica. Acá vamos a indicar las direcciones. Entonces, actualmente él vive en Boyacá, Tunja,
y vive en la carrera décima, número 1737, que vive acá desde el 22 de marzo, que fue cuando llegó directamente a Tunja y hasta la actualidad ha vivido ahí. Que antes de vivir acá en Colombia vivía en Venezuela, en Lara Barquisimeto, que vivía en la vereda del Rosal y que allá vivió pues desde su nacimiento, que fue en el 96, hasta el 20 de marzo, que fue cuando viajó y pasó la frontera. Posteriormente sigue la información laboral, es decir, que si la persona trabajó durante los últimos 5 años, debe indicar la actividad laboral, pues el nombre del empleador, de ciudad, si fue un empleo formal o no, el cargo, desde cuándo hasta cuándo. En este caso, pues Juanito está trabajando en la plaza de mercado, acá en Boyacá, Tunja, en Colombia, Tunja, porque nos piden país ciudad, que no es un empleo formal por el momento y que allí es comerciante, pongamos. Allí trabaja desde mayo del 2025 hasta la actualidad y que antes trabajaba ya en Venezuela de manera independiente en Venezuela Barquisimeto, que no era un empleo formal, que era comerciante y que trabajó como desde el 2020 a febrero del 2025. Acá pues es información que ustedes deben indicar en caso tal de que la persona haya trabajado durante los últimos 5 años. El punto 7 nos indica que si hay representante legal o agente oficioso, es decir, que si no actúa en calidad de titular, sino que hay una persona que lo representa. Entonces, en este caso, pues Juanito no lo representa a nadie, entonces vamos a indicar en todos los campos que no aplica. Ustedes pues deben revisar si los va a representar alguien o si va a cumplir el rol algún familiar, algún conocido como agente oficioso para realizar esta solicitud en su nombre. Esta es la parte de representante legal o agente oficioso hasta acá, entonces ahí lo dejamos. El punto 8 es el punto, digamos que más importante de la solicitud porque es donde la persona indica de forma detallada y en sus propias palabras los hechos que motivaron su salida del país, los motivos, circunstancias que dieron lugar al desplazamiento de por qué se vio obligado a salir de su país y requiere esa protección. Entonces hay una pregunta 8.1 que dice que si la persona radica esta solicitud después de transcurridos 2 meses al país. Por ejemplo, el caso de Juanito, sí, porque ingresó en marzo y ya es junio, es decir, han pasado casi que 4 meses. Entonces, acá debe indicar las razones. Entonces, no sé, em, en el momento que ingresé, no conté con la información. Es el caso de Juanito, pero muy probablemente ustedes tienen otras razones que deben indicar en este apartado. El 8.2 dice, describe de forma completa y detallada los motivos por los cuales usted tuvo que abandonar su país de origen. Es decir, acá la persona debe ser muy detallada con la información que generó ese traslado obligatorio en este caso a Colombia y por qué está solicitando refugio en Colombia, que pues las razones deben ser particulares y deben ser detalladas a la hora de indicarlo a Cancillería. El 8.3 también va muy relacionado con la anterior pregunta y es que acá debe indicar las consecuencias o temores que tiene en caso de regresar a Venezuela o al país de origen, eh, de por qué de pronto su vida, su integridad personal, su salud, su libertad se encuentran en riesgo. Acá deben indicar.
8.4. Usted ha regresado a su país de origen después de que ocurrieran los hechos. En el caso de Juanito, pues él no ha regresado, entonces va a poner que no y acá no tiene que justificar nada, entonces va a poner que no aplica. ¿Usted o alguno de sus beneficiarios ha sido acusado, sindicado, arrestado, condenado o privado de la libertad en cualquier país diferente a Colombia? No, porque él no ha ido a otro país. Entonces vamos a poner lo mismo que no aplica. ¿Usted o alguno de sus beneficiarios han sido sindicados, acusados, arrestados, condenados o privados de la libertad por delitos cometidos en Colombia? No, él no ha sido acusado ni sindicado. ¿O alguno de sus beneficiarios ha participado, ordenado, incitado o hecho pues, que causaran daño o sufrimiento a una persona o grupo de personas? No, en el caso de Juanito, pues no ha participado en ninguno de estos hechos. Y el 8.8 dice que si usted o sus beneficiarios han sufrido daño, maltrato o tortura en su país de origen, en el caso de Juanito, pues muy probablemente no, entonces vamos a poner que no aplica. Pero en su caso debe revisar particularmente si ustedes han tenido que pasar alguna de estas situaciones en su país de origen y describirlo de forma detallada. El punto 9 indica que la declaración juramentada, que toda la información suministrada es verdadera y que la persona ha leído y está de acuerdo con la declaración juramentada. Autorización para notificaciones. Acá es cuando le dice a Cancillería que se eh, está de acuerdo y que se le da la autorización a Cancillería para que lo notifique por medio de correo electrónico todo lo que tenga que ver con su solicitud. Autorización para tratamiento de datos personales. Acá la persona le da la autorización a Cancillería del tratamiento de datos personales, incluyendo pues datos sensibles que indican la solicitud. Y en esta parte 12 indica que si la persona tiene beneficiarios. En el caso de Juanito, él tiene su pareja, entonces vamos a poner que sí y acá vamos a poner una, que es una persona beneficiaria. En los anexos acá nos dice como qué documentos debemos aportar. Entonces, en el caso de Juanito vamos a aportar la cédula de él, que es una hoja, cédula Juanito, la fotografía que le solicitan, Juanito, la cédula de su pareja, que se llama María, y la fotografía de María, que es su pareja, su beneficiaria. En el caso de que tengan historias clínicas, que tengan, no sé, certificado de los grupos que participaron allá en su país de origen, o algunos otros documentos que puedan soportar la solicitud, lo ideal es que los numeren, los describan y pongan el número de páginas o de hojas. Y la firma, pues es muy importante porque pues acá va a poner el nombre completo, Juanito David Pérez López, y en la firma, pues lo ideal es que se pueda imprimir esta última hoja, Juanito firme a mano alzada, y acá se ponga en la ciudad y la fecha del diligenciamiento. Este es el formulario del titular. Ahora vamos con el del beneficiario. El beneficiario es el 2.74. Este es más corto, solo tiene dos hojas. La última hoja es como indicaciones en relación con los anexos que de pronto se solicitan, pero este en realidad es mucho más corto con información del beneficiario que solicitan. Entonces es María, que es su pareja, María Salomé Cárdenas Díaz. Ella es una mujer, nació también en Venezuela, nació también allá en Barquisimeto el 1 de marzo del 98, que su nacionalidad es venezolana, que es compañera permanente de la persona solicitante, es decir, de Juanito, entonces marcamos cónyuge o compañero permanente, en caso de que sea hija menor de edad, se marca acá hija menor de edad o hijo cuando sea mayor de edad, pero que depende económicamente de él o de ella. Cuando es padre o madre o suegro mayor de 60 años y que dependa económicamente del titular,
o por motivos de salud que no pueda presentar pues la solicitud por sí misma. Acá le preguntan a María, bueno, en este caso a Juanito, que sí aporta el documento que comprueba el parentesco con la persona solicitante. En este caso no, porque es una unión marital de hecho, una unión em, que no tiene un documento que acredite la relación, entonces pues indican que no, acá en este caso pues puede indicar que no tenemos documento que acredite nuestra relación sentimental. Que si ella pertenece a un grupo poblacional étnico, religioso, pueblo indígena, LGBTIQ más otra o ninguna. Acá vamos a poner que ninguna. Acá género, ella es del género femenino, ella no tiene pasaporte, tiene cédula venezolana, que fue en Venezuela, cédula, el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que su fecha de expedición fue en febrero del 2025 y que la fecha de vencimiento es en febrero del 2035 y que fue expedida ya en Barquisimeto. La segunda hoja nos solicita que, bueno, acá es en caso de que no aporte documentos, debe explicar las razones, en este caso no aplica. Y en el caso de María, si se encuentra en alguna de estas situaciones, digamos que es una persona que tiene una condición médica. Entonces, acá ponemos mi pareja de 27 años, eh, presenta diagnóstico, hipertensión, y le genera tales síntomas. Bueno, acá deben ser muy específicos con la información y si tienen soporte, pues aportarlo a la solicitud. Acá declaración juramentada para cónyuges o compañeros permanentes. Al firmar este formulario declaro bajo la gravedad de juramento que desde la fecha 25 de agosto de 2015 contraje matrimonio y o convivo en unión libre con María Salomé Cárdenas y que este vínculo sigue vigente a la fecha. Acá es dependencia económica en el caso de que sean hijos de 18 y 25 años y padres o suegros mayores de 60. Entonces, en este caso, pues lo dejaríamos así, no lo diligenciaríamos porque él no está incluyendo ni hijos, ni padres, ni suegros mayores de 60 años. Y la firma también es a mano alzada, acaba el nombre del titular, que es Juanito David Pérez López, y la ciudad y fecha, que es Tunja, 24 de junio de 2025. Y pues lo ideal es que se imprime esta última hojita, se firme a mano alzada y también se aporte al documento.